desde que el asesor de la Casa Blanca, John Bolton, anotó el lunes en su cuaderno la anotación 5.000 soldados en Colombia, las interpretaciones no han cesado. La verdad es que ninguna movilización de esta magnitud ha tenido lugar en Sudamérica, ni siquiera en el momento más activo en el Plan Colombia. Discutimos con analistas esta posibilidad. El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, anunció el lunes nuevas sanciones contra Venezuela y, sin darse cuenta, publicó un mensaje perturbador en su cuaderno 5.000 soldados en Colombia. La razón más cercana de lo que podría ser el aparente olvido de Bolton es la reacción que un portavoz de la Casa Blanca dio unas horas más tarde cuando fue consultado por la anotación en el cuaderno amarillo. Como dijo el presidente, todas las opciones están sobre la mesa. Poco después y durante una consulta con las fuentes del Pentágono realizada por CNN, la posición estuvo un poco más enfocada a no prestar atención a lo que reveló Bolton. Un portavoz del Ministerio de Defensa dijo que no estaba previsto enviar fuerzas militares a la zona y que tampoco hubo discusión sobre un cambio de operación. Incluso el secretario de Defensa, Patrick Shanahan, dijo sin dar más detalles a los periodistas en su oficina. Conferencia de prensa del lunes, monitorean la situación muy de cerca. Estados Unidos tiene un número limitado de soldados en Colombia desde el lanzamiento del Plan Colombia, diseñado por el presidente Andrés Pastrana en 1999 para combatir la producción y el tráfico de drogas ilícitas. Si bien terminó oficialmente en 2015, todavía tiene otro nombre, Paz Colombia, para ayudar a implementar los acuerdos de paz concluidos por el gobierno con la guerrilla de las FARC. Unos 1.000 marines de los Estados Unidos aún se encuentran en Colombia y, a pesar de la retirada prevista del Pacto de Paz, permanecen en territorio colombiano. El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes, dijo que su gobierno no sabía por qué el asesor de Seguridad Nacional había escrito la frase 5.000 soldados en Colombia. En una breve declaración, Holmes dijo que su gobierno desconocía la importancia y la razón de la calificación de Bolton. Agregó que Bogotá continuará actuando política y diplomáticamente para restablecer el orden democrático en Venezuela y celebrar nuevas elecciones, que también es la posición oficial del Grupo de Lima, el bloque de países de la región con más países más duro contra el régimen de Maduro, en particular debido a las consecuencias de la crisis económica en la migración de sus países. Colombia comparte una frontera de 1.370 millas, 2.200 kilómetros con Venezuela y apoya con el presidente Donald Trump, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, proclamado presidente interino según los términos de la Constitución. De Caracas, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que las Fuerzas Armadas estaban listas para morir y que lo que está sucediendo es un golpe de Estado en Washington. Antes del anuncio de las últimas sanciones económicas contra el gobierno venezolano, cuyo objetivo era mantener los ingresos de la venta de petróleo en cuentas congeladas y congelar los activos de su subsidiaria estadounidense, Citgo, los observadores han visto muy lejos que este tipo de acciones punitivas se concretarán. Sin embargo, ya son una realidad. El principal argumento de la industria petrolera de Estados Unidos contra estas sanciones es que las refinerías que procesan el crudo venezolano se verían gravemente afectadas. Esto no es por menos, ya que son 500.000 barriles de crudo pesado por día que solo se pueden procesar en refinerías en los Estados Unidos, como Chevron, Valero y Citgo. Esto sin agregar ningún impacto a Venezuela, que depende no solo de los ingresos del petróleo, sino también, ante el debilitamiento de su capacidad de refinación, compra gasolina en los Estados Unidos con el dinero generado por sus exportaciones en México. Este mercado del norte. El ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, quien renunció el año pasado por sus disputas con Trump, dijo a Univision Noticias que una intervención militar es tan compleja que sus consecuencias son difíciles de predecir. Venezuela ya se encuentra en una situación tan caótica que cualquier fuerza invasora se vería obligada por razones humanitarias a permanecer como una fuerza de ocupación para mantener el orden y proporcionar servicios de gobierno interinos hasta que el gobierno de Guaidó esté en control, capaz de asumir estas responsabilidades. Pero más allá de su opinión personal, agregó, el gobierno de Trump está retirando la presencia militar en Siria y Afganistán. Creo que es poco probable que envíe nuevas tropas a cualquier lugar durante mucho tiempo. Si bien muchos venezolanos consideran que la intervención militar de los Estados Unidos es la única salvación posible, podría ser una bendición para Nicolás Maduro, ya que uniría a los ciudadanos bajo una bandera.
Pero una intervención militar tampoco sería una victoria segura. Venezuela no es ni Panamá ni Haití. Aunque su ejército no está probado en combate, es una fuerza importante y bien equipada con cuarteles dispersos por todo el país. Evan Ellis, profesor de investigación latinoamericana en el Instituto de Estudios Estratégicos de War College en el Ejército de Estados Unidos, advierte que la intervención militar de Estados Unidos no solo causará la pérdida de vidas, sino que provocará una ola de violencia y refugiados, muy por encima de la tragedia que se ha presenciado hasta nuestros días. Si ocurriera una invasión en Venezuela, sería la escalada militar más grande de los Estados Unidos en América del Sur desde el comienzo de su historia, y es imposible determinar qué propósito tendría tal movilización después del cambio de gobierno. Hasta ahora, la única participación del ejército estadounidense en la situación en Venezuela ha sido el despliegue de un buque hospital en el puerto colombiano de Riohacha para ayudar a los miles de venezolanos obligados a emigrar al país vecino, debido a la crisis económica y de salud, por nombrar dos. Sin embargo, este barco ha dejado la costa de Colombia durante semanas. Para volver a las declaraciones neutrales del secretario de Defensa, es difícil descifrar lo que está sucediendo entre bambalinas. Patrick Shanahan agregó el lunes que el Consejo de Seguridad Nacional, bajo la dirección de John Bolton, había creado una serie de opciones con respecto a Venezuela, que no especificó, pero que evocaban de alguna manera escenarios que administra la Casa Blanca a la tutela de otra voz estrechamente vinculada a la política exterior actual y en evolución hacia este país, el nuevo Elliot Abrams, el enviado especial a Venezuela, un halcón republicano implicado en el escándalo Irán-Contras, por el cual fue condenado por ocultar información en el Congreso, además de publicar una línea dura sobre temas relacionados con Cuba, no es bueno para la diplomacia tradicional, y presión a través de sanciones si vamos a interpretar lo que Estados Unidos hará con Venezuela en el corto plazo. En cualquier caso, el jefe del Pentágono parece estar mostrando una posición clara en contra de lo que decide el Consejo de Seguridad Nacional de Bolton y, por lo tanto, de Abrams los apoyamos en el desarrollo de sus políticas. Si Venezuela evoluciona, nosotros estará allí para proporcionar asesoramiento y apoyo. El llamado de la oposición a los ciudadanos de Maduro para que dejen de estar en sus filas ha dado sus frutos. Otras declaraciones de este tipo podrían venir del extranjero. El llamado de la oposición para que el gobierno de Nicolás Maduro deje de estar en las filas rojas dio sus frutos. Fue el primer agregado militar venezolano en Washington, el coronel José Luis Silva, y luego el primer cónsul en Miami, Scarlett Salazar, ambos apelando a la ley de amnistía presentada por la Asamblea Nacional por mayoría de la oposición. Otras declaraciones de este tipo podrían venir del extranjero. Un soldado inteligente y capacitado que se ha adaptado rápida y fácilmente a la situación. Esto es descrito por una fuente consultada por el Confidencial en los Estados Unidos. Por el momento, está prohibido que el coronel haga declaraciones. Las razones son desconocidas. Silva ha dado el paso, entre otras razones, porque su familia más cercana está fuera de Venezuela. En la embajada donde trabaja, hay empleados que dicen que no le gusta Silva porque abusó de las personas. Confidencial intentó comunicarse con Silva por teléfono pero no recibió una respuesta al final de este artículo. Ruiz San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y las Fuerzas Armadas Nacionales, aseguró en su cuenta de Twitter que el ejército había hecho una declaración real y pertenecía a la promoción de la batalla de Barbulla. Y, graduado de la Guardia Nacional en 1991. Este movimiento, dice San Miguel, confirma que la disidencia ya ha comenzado en la Guardia Nacional Bolivariana GNB. A esto se suma el levantamiento de hace 2 semanas en el popular distrito de Cotiza, cuando un grupo de miembros de la GNB se manifestó y llamó a los vecinos a rebelarse contra Nicolás Maduro. Pueden esperar más, dijo. El opositor, Juan Guaidó en el frente, reiteró repetidamente su interés en las Fuerzas Armadas Nacionales. Guaidó y su esposa hicieron declaraciones similares en las que se pide al ejército y sus familias que cumplan con la Constitución venezolana y que dejen al lado del usurpador, en referencia a Nicolás Maduro. El domingo, una de las actividades de la hoja de ruta de la Asamblea Nacional fue pedir a los venezolanos que impriman la ley de amnistía y la pasen en pequeños grupos a sus familiares, conocidos y vecinos militares. Incluso se acercaron a varios enclaves, como el comando de GNB en Caracas, para entregar el documento.
No es una afrenta, nos damos la mano, queremos que vean que Maduro no está protegiendo a nadie, y aquí hay una opción para una patria, para el futuro, dijo Guaidó. En la declaración del coronel Silva, Guaidó dijo en su cuenta de Twitter que podía tomar nota del mensaje enviado. Antes de eso, le damos la bienvenida a él y a todos aquellos que honestamente desean adherirse a la Constitución y la voluntad del pueblo venezolano. Scarlett Salazar, el primer cónsul venezolano en Miami, anunció su decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente a cargo a través de un video publicado en su cuenta de Twitter por la periodista venezolana Carla Angola, quien vive en Miami. Esta situación sigue mis principios y valores democráticos como oficial diplomático de carrera al servicio de Venezuela durante más de 18 años sin interrupción, dijo Salazar. Continuará encabezando su puesto para servir a los venezolanos en el consulado. Llamó a otros miembros del cuerpo diplomático venezolano en el extranjero a adherirse a la Constitución Nacional y la ley de amnistía, y agregó: es hora de que nuestro país apoye a nuestros venezolanos. Las declaraciones de Salazar y Silva son contrarias a las órdenes dadas por el presidente Nicolás Maduro. La semana pasada, ordenó la terminación de las relaciones con los Estados Unidos, así como la salida de Venezuela de todo el personal diplomático de los Estados Unidos. Dio 72 horas que luego se extendieron a 30 días. Al mismo tiempo, pidió a todo el personal de las embajadas y consulados venezolanos en los Estados Unidos que regresen al país.